Cuando pensamos en hace millones de años, mucho antes de la historia registrada, normalmente pensamos en los dinosaurios, ¿verdad? Esos gigantes sí que son geniales, pero la vida en la Tierra existió durante miles de millones de años antes de que el primer dinosaurio apareciera en escena. Sin embargo, fue muy diferente a lo que puedas imaginar. Ven conmigo en un viaje salvaje desde los primeros días de la Tierra hasta el comienzo de los dinosaurios. Como ocurre con la mayoría de las cosas, es una buena idea empezar por el principio. Hace unos 4.600 millones de años, el polvo y el gas remanentes de la formación del Sol se agruparon para crear colosales rocas espaciales de cientos de kilómetros de diámetro. Estoy simplificando enormemente, pero estos chocaron entre sí una y otra vez y finalmente se fusionaron para crear la Tierra. Aunque ciertamente no es una Tierra reconocible para ti o para mí. Esta Tierra primitiva era un mundo infernal y fundido de lava sobrecalentada, radioactividad e impactos regulares de asteroides, y así lo fue por un largo, largo tiempo. No sería hasta casi 1.000 millones de años después, hace unos 3.700 millones de años, que las cosas se pondrían interesantes. En ese momento, nuestro planeta se había enfriado significativamente y estaba cerca de las temperaturas modernas. Sin embargo, eso no significa que fuera habitable. Compuesto en gran parte por agua y con una atmósfera prácticamente desprovista de oxígeno, era un mundo vacío de mares agitados y peñascos rocosos. El único ruido que habrías escuchado fue el incesante choque de la marea chocando contra la orilla, eso y alguna que otra erupción volcánica. Sí, es muy espeluznante. Sin embargo, en lo profundo de las aguas de este tenebroso lugar, sucedió algo asombroso y absolutamente desconcertante. Nació la vida. No estamos exactamente seguros de cómo, pero una combinación milagrosa de los procesos e ingredientes correctos en los océanos de la Tierra condujo al surgimiento de organismos unicelulares extremadamente simples. Y algunos de estos organismos produjeron oxígeno. Durante miles de millones de años, nuestros amigos unicelulares fueron libres de hacer lo que quisieran, absorbiendo nutrientes y expulsando sus propios subproductos. ¡Qué vida! Pero muy lentamente comenzaron a cambiar y volverse más complejos. Esto finalmente llegaría a su punto crítico al comienzo del período Cámbrico, hace unos 538 millones de años. Antes del Cámbrico, la masa terrestre de la Tierra había formado un supercontinente llamado Rodinia. Sin embargo, cuando comenzó el Cámbrico, esto se dividiría en varias masas de tierra más pequeñas, la mayor de las cuales era el continente Gondwana en el sureste. Pero esa no es la parte emocionante. Déjame presentarte la explosión del Cámbrico, el evento de biodiversificación más increíble en la historia de nuestro planeta azul. Ahora bien, cuando digo explosión, no me refiero a una gran explosión de fuego. No, esta explosión fue más metafórica para descubrir la gran cantidad de nuevas criaturas que se desarrollaron. Las células individuales existían así en los últimos milenios. Ahora, la vida compleja estaba de moda. La mayoría de las formas corporales básicas que vemos hoy aparecieron por primera vez en esta época, y los parientes de crustáceos, moluscos, estrellas de mar y gusanos se desarrollaron bajo las olas. No me malinterpreten, esta explosión todavía tuvo lugar durante decenas de millones de años. Pero considerando la mediocre evolución de los miles de millones de años anteriores, fue un evento monumental. Los científicos todavía discuten sobre la causa de la explosión del Cámbrico. ¿Recuerdas que dije que algunos de esos organismos simples y originales comenzaron a producir oxígeno? Bueno, una teoría es que se multiplicaron rápidamente, aumentando sustancialmente los niveles de oxígeno y permitiendo que surgieran formas de vida nuevas y más complejas. Estos se aprovecharon de formas de vida menores e iniciaron la carrera evolutiva que definiría el desarrollo de la vida en la Tierra para siempre. Independientemente de cómo sucedió, la Tierra ahora era perfecta para estas nuevas razas de vida. La temperatura promedio era mucho más cálida de lo que había sido, y es probable que las aguas estuvieran alrededor de 43 grados Celsius. Esto, junto con oxígeno y dióxido de carbono adicionales, le dio a la vida la oportunidad de subir de nivel, y así lo hizo. Si quieres mejorar tus conocimientos, ¿por qué no presionas el botón de me gusta y te suscribes? Vamos, no querrás perderte más videos increíbles como este, ¿verdad?
Listo. Excelente. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí, el período cámbrico. Ojos, extremidades, bocas, exoesqueletos, caparazones. Todas estas adaptaciones comenzaron en esta época. Sin embargo, muchos de los animales que lucían las mejoras todavía tenían un aspecto completamente extraño. Como por ejemplo los trilobites, estos artrópodos con caparazón de aspecto espeluznante se podían encontrar repentinamente por todo el océano, alimentándose de plancton, hurgando en restos de comida y cazando otros animales. Quizás los reconozcas por la abundancia de fósiles que aún quedan en la actualidad. De hecho, los trilobites fueron algunos de los animales más exitosos que jamás hayan existido y prosperaron durante cientos de millones de años. Pero no fueron los únicos seres que aparecieron durante el período cámbrico. También aparecerían los primeros peces. Comenzaron como cosas viscosas y sin mandíbulas que parecían anguilas. Fundamentalmente, esto marcó el momento en que evolucionaron los primeros vertebrados verdaderos. No es que fueran exactamente impresionantes al inicio. El Hyquictis era una especie extraña con aspecto de gusano que poseía una columna vertebral a pesar de parecer completamente invertebrado. Otros animales del Cámbrico eran aún más extraños, como la totalmente extraña Opavinia, una especie de las profundidades que parece dibujada por un niño o un adulto después de unas cervezas. Usaría ese pico largo para recoger pequeñas presas y colocarlas directamente en su boca, algo que desearía tener para poder devorar las latas de Pringles. Pero a medida que la dinámica de depredadores y presas se establecía firmemente, un animal necesitaba pararse o nadar por encima del resto. Este es Anomalocaris, que significa camarón anormal, y fue el principal depredador del día. De poco más de 30 centímetros de largo, lo cual era enorme para la época, este temible camarón patrullaba los océanos devorando animales de cuerpo blando como gusanos. Ahora, con un depredador tan incomparable al acecho, los animales se vieron obligados a adaptarse aún más para sobrevivir. La carrera evolutiva aumentó un poco, o al menos así debería haber sido. Verás, hace unos 485 millones de años, justo cuando parecía que todo se estaba uniendo y la vida avanzaba constantemente, ocurrió el desastre. Todavía es un misterio el motivo, pero parece que una caída dramática en los niveles de oxígeno, posiblemente causada por la actividad volcánica, condujo a un evento de extinción masivo. ¡Rayos! No todo fue aniquilado. Algunas criaturas como nuestros viajeros amigos los trilobites continuaron prosperando, pero el evento fue sin duda de escala apocalíptica. El período cámbrico había terminado oficialmente y el período ordovícico estaba a punto de comenzar. Nos adentraremos en uno de los lugares más enigmáticos y desconocidos del planeta, un sitio que ha fascinado a científicos y exploradores durante décadas, la Fosa de las Marianas. Este abismo submarino, ubicado en el Océano Pacífico, es el punto más profundo de la Tierra, un lugar donde la oscuridad es absoluta y la presión es tan inmensa que solo las criaturas más extrañas y resistentes han logrado adaptarse. A lo largo de este video, te llevaremos en un viaje virtual hacia el fondo de este gigantesco cañón submarino. Exploraremos sus misterios, desde las asombrosas formas de vida que han evolucionado en condiciones extremas, hasta las desafiantes expediciones que han intentado desvelar sus secretos. Hablaremos de la tecnología que ha permitido a los seres humanos alcanzar estas profundidades inexploradas, y de los descubrimientos sorprendentes que se han hecho a lo largo de los años. Prepárate para sumergirte en un mundo donde las reglas normales de la vida no se aplican, donde criaturas bioluminiscentes iluminan la oscuridad y donde cada metro descendido nos acerca a lo desconocido. Si alguna vez te has preguntado qué se encuentra en el fondo del océano, este es el video para ti. Así que, relájate, ajusta tu equipo de buceo mental y acompáñanos en esta fascinante expedición a la Fosa de las Marianas. ¡Comencemos! Un viaje a la Fosa de las Marianas sería una de las expediciones más extraordinarias y desafiantes que la humanidad podría emprender. Este abismo oceánico
ubicado en el Océano Pacífico Occidental, cerca de las Islas Marianas, es el lugar más profundo de la Tierra, alcanzando una profundidad de aproximadamente 11 kilómetros en su punto más profundo conocido como el Abismo Challenger. Viajar a este punto remoto del planeta requeriría una preparación meticulosa, tecnología de vanguardia y un equipo altamente calificado para enfrentar las extremas condiciones que allí se encuentran. La travesía comenzaría con una extensa fase de planificación y preparación. Este viaje no es uno que se pueda realizar con facilidad. Se necesitarían años de investigación, pruebas y desarrollo de tecnologías capaces de soportar las colosales presiones del fondo oceánico. La presión en el fondo de la fosa de las Marianas es más de 1000 veces mayor que la presión atmosférica al nivel del mar, suficiente para aplastar submarinos convencionales. Por lo tanto, se requiere un sumergible especialmente diseñado, capaz de soportar estas condiciones extremas y equipado con materiales de alta resistencia como el titanio y esferas de vidrio reforzado. Una vez que el equipo de exploración está listo, el viaje comenzaría con el despliegue del sumergible desde un buque de investigación en la superficie. El descenso a la fosa de las Marianas sería un viaje lento, de varias horas, mientras el sumergible se sumerge a través de las capas cada vez más oscuras y frías del océano. La luz solar se extinguiría a medida que el sumergible supera los 1000 metros de profundidad, entrando en una oscuridad total, iluminada solo por las luces artificiales del vehículo. Durante el descenso, el equipo a bordo del sumergible tendría la oportunidad de observar un mundo desconocido y alienígena. A medida que se adentran en la zona batipelágica y luego en la abisal, podrían encontrarse con criaturas marinas extraordinarias y bioluminiscentes que parecen salidas de una película de ciencia ficción. Estas especies, adaptadas a la vida en la oscuridad perpetua y bajo presiones extremas, representan algunos de los seres más fascinantes y poco comprendidos del planeta. Finalmente, el sumergible llegaría al fondo del Abismo Challenger, el punto más profundo del océano. Aquí, el paisaje sería como ningún otro en la Tierra, un desierto oscuro, vasto y silencioso, con el suelo marino cubierto de una fina capa de sedimentos. A pesar de la aparente desolación, este entorno alberga vida, aunque en formas extrañas y poco comunes. El equipo podría recolectar muestras del suelo marino, examinar la química del agua y buscar signos de vida microbiana que podrían proporcionar pistas sobre la vida en otros lugares del universo o incluso nuevas formas de vida en la Tierra. El tiempo en el fondo sería limitado debido a las tremendas dificultades técnicas y al riesgo de permanecer en un entorno tan extremo. Después de completar las observaciones y recolecciones necesarias, el sumergible comenzaría su lento ascenso de regreso a la superficie, un proceso que también tomaría varias horas. Durante el ascenso, habría tiempo para reflexionar sobre la magnitud del viaje y las maravillas ocultas en las profundidades de nuestro planeta. Una vez de regreso en la superficie, los científicos y exploradores analizarían los datos y las muestras recolectadas, contribuyendo con nuevo conocimiento a la ciencia oceánica y posiblemente a la comprensión de la vida misma. Un viaje a la fosa de las Marianas no solo es un desafío técnico monumental, sino también una exploración filosófica y científica de los límites de la vida y el conocimiento humano, llevando a la humanidad a uno de los últimos verdaderos confines inexplorados de nuestro planeta. En el fondo de la fosa de las Marianas, en el Abismo Challenger, encontrarías un entorno sorprendentemente inhóspito y misterioso. Este lugar es una de las zonas más extremas de la Tierra, caracterizado por su oscuridad absoluta, bajas temperaturas y una presión aplastante. A pesar de estas condiciones extremas, el fondo de la fosa no está desprovisto de vida ni de interés científico. El paisaje del fondo marino sería un vasto desierto oscuro y silencioso, cubierto por una capa de sedimentos finos que se han acumulado durante millones de años. Estos sedimentos son en su mayoría restos de organismos marinos que se han hundido desde las capas superiores del océano. Aquí no hay corrientes fuertes ni mucha actividad geológica visible. El ambiente es estático y sereno, aunque completamente desolado. En cuanto a la vida, encontrarías organismos adaptados a condiciones que serían letales para cualquier ser vivo en la superficie.
Estos incluyen microorganismos extremófilos que sobreviven en ausencia de luz solar, alimentándose de compuestos químicos presentes en el sedimento. También podrías encontrar animales más grandes, como anfípodos, pequeños crustáceos que se parecen a camarones, que se desplazan por el fondo en busca de restos orgánicos. Quizás lo más fascinante son las criaturas bioluminiscentes que habitan estas profundidades, emitiendo su propia luz en un entorno completamente oscuro. Estos seres han desarrollado estrategias únicas para cazar, atraer parejas y evitar depredadores en un entorno donde la comida es extremadamente escasa. Además, se han descubierto organismos que parecen desafiar las expectativas, como ciertos tipos de peces, gusanos y otras formas de vida que han evolucionado para sobrevivir bajo presiones inimaginables. Sus cuerpos suelen ser gelatinosos y adaptados para resistir la compresión, y muchos tienen metabolismos extremadamente lentos debido a las bajas temperaturas y la falta de alimentos. Geológicamente, podrías encontrar chimeneas hidrotermales, aunque son menos comunes en las fosas abisales que en otras partes del océano. Estas chimeneas expulsan minerales y gases desde el interior de la Tierra, creando oasis de vida en medio del desierto marino. Los organismos que viven alrededor de estas chimeneas, conocidos como quimioautótrofos, obtienen su energía no de la luz solar, sino de las reacciones químicas que ocurren en estos ambientes extremos. Por último, podrías encontrar signos de la actividad humana en la forma de desechos plásticos y otros residuos que, lamentablemente, han llegado incluso a estas profundidades remotas, recordándonos la magnitud del impacto humano en el planeta. En resumen, en el fondo de la fosa de las Marianas descubrirías un mundo oscuro, silencioso y aparentemente desolado, pero lleno de formas de vida únicas y adaptadas a sobrevivir en uno de los lugares más extremos de la Tierra. Los tiburones son criaturas fascinantes que han habitado los océanos durante más de 400 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Existen más de 500 especies de tiburones, que varían en tamaño desde el pequeño tiburón linterna enano, que mide solo unos 20 centímetros, hasta el majestuoso tiburón ballena, que puede alcanzar hasta 12 metros de longitud. Aunque muchas personas los asocian con peligrosos depredadores, la realidad es que solo unas pocas especies representan un riesgo para los humanos, y los ataques son extremadamente raros. Una de las características más interesantes de los tiburones es su capacidad para detectar campos eléctricos a través de órganos sensoriales especiales llamados ampollas de Lorenzini. Estas estructuras ubicadas en la cabeza les permiten percibir las débiles señales eléctricas emitidas por los movimientos musculares de otros animales, lo que les ayuda a cazar incluso en aguas turbias o en completa oscuridad. Además, los tiburones tienen un sentido del olfato extraordinariamente agudo, capaz de detectar una gota de sangre en millones de gotas de agua, lo que refuerza su reputación de depredadores eficientes. Los tiburones también tienen un esqueleto hecho completamente de cartílago en lugar de hueso, lo que les proporciona una mayor flexibilidad y una estructura más ligera que facilita su movilidad en el agua. A diferencia de la mayoría de los peces, los tiburones no tienen vejiga natatoria para controlar su flotabilidad. En cambio, dependen de su gran hígado, que está lleno de aceite, para ayudarlos a mantenerse a flote. Este órgano también desempeña un papel crucial en su metabolismo. Otra curiosidad es que los tiburones pueden vivir en una amplia variedad de hábitats, desde aguas cálidas tropicales hasta frías regiones polares, e incluso en aguas dulces en el caso de algunas especies como el tiburón toro. Sin embargo, la mayoría de los tiburones son animales de agua salada. Algunos tiburones, como el tiburón peregrino y el tiburón ballena, se alimentan filtrando plancton y pequeños peces, en lugar de cazar presas grandes, lo que demuestra la diversidad de dietas entre las diferentes especies. La piel de los tiburones está cubierta por diminutas escamas llamadas dentículos dérmicos, que reducen la fricción con el agua y les permiten nadar de manera más eficiente. Este diseño ha inspirado la creación de trajes de baño y tecnologías marinas que imitan la textura de su piel para mejorar la velocidad y la eficiencia en el agua. Los tiburones también tienen una tasa de reproducción relativamente baja en comparación con otros peces, lo que los hace vulnerables a la sobrepesca.
Algunos tiburones dan a luz crías vivas, mientras que otros ponen huevos que están protegidos por cápsulas de huevo, comúnmente conocidas como bolsos de sirena. En algunos casos, las crías incluso se comen entre sí dentro del útero, en un fenómeno conocido como canibalismo intrauterino. Finalmente, los tiburones juegan un papel crucial en los ecosistemas marinos como depredadores tope, ayudando a mantener el equilibrio de las poblaciones de otras especies y contribuyendo a la salud general de los océanos. A pesar de su importancia ecológica, muchas especies de tiburones están en peligro debido a la pesca excesiva, especialmente para la obtención de sus aletas, que son altamente valoradas en algunas culturas. La conservación de los tiburones es esencial no solo para su supervivencia, sino también para la preservación de los ecosistemas marinos en su conjunto. Estos fascinantes animales siguen siendo objeto de estudio e inspiración, recordándonos la increíble biodiversidad que existe bajo las olas. El tiburón blanco, Carcharodon carcharias, es uno de los depredadores más formidables y reconocibles del océano. Conocido por su impresionante tamaño, ferocidad y presencia en la cultura popular, el tiburón blanco ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. Se le encuentra en las aguas costeras y oceánicas de todo el mundo, aunque es más común en regiones con agua templada, como las costas de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, California y el noreste de Estados Unidos. El tiburón blanco puede llegar a medir más de 6 metros de longitud y pesar hasta 2.000 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los peces más grandes del mundo. A pesar de su tamaño masivo, es un nadador ágil y rápido, capaz de alcanzar velocidades de hasta 25 millas por hora, 40 km/h, en ráfagas cortas. Esta velocidad es facilitada por su musculatura robusta y su estructura corporal hidrodinámica, que reduce la resistencia al agua. Los tiburones blancos tienen un cuerpo fusiforme y una poderosa cola en forma de media luna que les permite realizar maniobras rápidas y cazar con eficacia. El tiburón blanco es conocido por su impresionante boca, que está armada con hasta 300 dientes en forma de sierra, distribuidos en varias filas. Estos dientes son reemplazados continuamente a lo largo de su vida, lo que asegura que siempre tengan una mordida mortal. Los dientes del tiburón blanco son triangulares y tienen bordes aserrados, lo que les permite desgarrar la carne de sus presas con facilidad. La fuerza de mordida de un tiburón blanco adulto es una de las más poderosas entre los animales vivos, capaz de aplicar miles de libras de presión en un solo mordisco. El tiburón blanco es un superdepredador, lo que significa que está en la cima de la cadena alimentaria y no tiene depredadores naturales, excepto ocasionalmente las orcas. Su dieta es variada, pero prefiere mamíferos marinos como focas, leones marinos, delfines y, en ocasiones, ballenas. Los tiburones blancos jóvenes tienden a alimentarse de peces y otros tiburones más pequeños, pero a medida que crecen, su dieta se inclina más hacia presas más grandes y energéticamente ricas. Este cambio en la dieta también corresponde a un cambio en su comportamiento de caza, pasando de emboscadas rápidas a ataques más calculados y poderosos. Un aspecto fascinante del tiburón blanco es su estrategia de caza, que es altamente adaptativa e inteligente. A menudo atacan desde abajo, aprovechando su coloración, una parte superior gris oscuro que se mezcla con el fondo oceánico y una parte inferior blanca que se confunde con la luz de la superficie cuando se ve desde abajo. Este camuflaje les permite acercarse a sus presas sin ser detectados. Los tiburones blancos suelen embestir a sus presas con gran fuerza, mordiéndolas y luego retrocediendo para esperar a que la presa se debilite antes de regresar para consumirla. Este método minimiza el riesgo de lesión para el tiburón, lo que es crucial, dado que incluso una herida menor podría ser fatal en el océano. En términos de biología y fisiología, los tiburones blancos tienen varias adaptaciones que los convierten en depredadores tan efectivos. Por ejemplo, poseen un sistema sensorial altamente desarrollado que incluye la capacidad de detectar los campos eléctricos generados por el movimiento muscular de otros animales gracias a sus ampollas de Lorenzini. También tienen un sentido del olfato extremadamente agudo, capaz de detectar la sangre en el agua a distancias significativas, lo que les ayuda a localizar presas desde lejos.
Otra característica notable de los tiburones blancos es su capacidad para regular parcialmente su temperatura corporal. A diferencia de la mayoría de los peces, que son ectotermos, los tiburones blancos son capaces de mantener su temperatura corporal por encima de la del agua circundante, gracias a un sistema de vasos sanguíneos especializado llamado rete mirabile. Esto les permite ser más activos en aguas frías y cazar presas en una variedad de ambientes. Los tiburones blancos tienen una tasa de reproducción baja, lo que los hace vulnerables a la sobreexplotación. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los 14-16 años y tienen un largo periodo de gestación que se estima dura entre 12 y 18 meses. Paren aletas vivas y cada camada puede incluir entre 2 y 10 crías, que nacen ya con una longitud de 1,2 a 1,5 metros. Las crías son completamente independientes desde el nacimiento y deben comenzar a cazar por sí mismas de inmediato, enfrentándose a una alta tasa de mortalidad en sus primeros años de vida. El tiburón blanco ha sido objeto de fascinación y miedo, especialmente debido a su representación en películas y medios de comunicación, como el famoso Tiburón de Steven Spielberg. Sin embargo, los ataques a humanos son raros y generalmente ocurren cuando el tiburón confunde a una persona con su presa natural, como una foca. De hecho, la mayoría de los encuentros con tiburones blancos no resultan en ataques. A pesar de su temible reputación, los tiburones blancos desempeñan un papel crucial en los ecosistemas marinos, ayudando a mantener el equilibrio de las poblaciones de otras especies. Sin embargo, están bajo amenaza debido a la pesca, la caza furtiva, especialmente para el mercado de aletas de tiburón, y la degradación de su hábitat. Como resultado, están catalogados como vulnerables en la lista roja de la UICN, y se han implementado varias medidas de conservación para proteger a estas magníficas criaturas. En resumen, el tiburón blanco es un símbolo de la potencia y misterio de los océanos. Su biología única, habilidades de caza excepcionales y su importancia ecológica lo convierten en una especie fascinante y esencial para la salud de los ecosistemas marinos. Criaturas marinas gigantescas y fascinantes que han capturado la atención de los seres humanos durante siglos debido a su tamaño colosal, comportamiento complejo y misteriosa naturaleza. Aunque las ballenas son los animales más grandes del planeta, su historia, comportamiento y adaptaciones son igualmente impresionantes. Existen alrededor de 90 especies de cetáceos que incluyen tanto a ballenas como a delfines y marsopas. Pero las ballenas en particular se dividen en dos grupos principales: las ballenas barbadas, misticetos, y las ballenas dentadas, odontocetos. Comenzando por su tamaño, la ballena azul es el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra, superando incluso a los dinosaurios más grandes. Puede alcanzar hasta 30 metros de largo y pesar hasta 180 toneladas, lo que equivale al peso de aproximadamente 30 elefantes. Su corazón es del tamaño de un coche pequeño, y solo su lengua puede pesar tanto como un elefante. A pesar de su tamaño masivo, la ballena azul se alimenta principalmente de krill, pequeños crustáceos que filtra a través de sus barbas, unas placas de queratina que cuelgan de su mandíbula superior. En una sola bocanada, una ballena azul puede ingerir más de 3.600 kilogramos de krill. Las ballenas tienen una adaptación única para la vida en el océano. Son mamíferos marinos, lo que significa que, aunque viven en el agua, respiran aire a través de pulmones. Tienen un espiráculo, una especie de nariz ubicada en la parte superior de sus cabezas, que les permite tomar grandes bocanadas de aire cuando emergen a la superficie. Al exhalar, el aire sale con fuerza en un chorro visible que puede alcanzar varios metros de altura, lo que facilita a los observadores verlas a distancia. Algunas ballenas, como las ballenas jorobadas, pueden contener la respiración hasta por 45 minutos mientras se sumergen en las profundidades del océano. El comportamiento migratorio de las ballenas es otro aspecto fascinante. Muchas especies de ballenas realizan migraciones largas y extremas, viajando miles de kilómetros entre sus zonas de alimentación en aguas frías
y sus áreas de cría en aguas más cálidas. Por ejemplo, las ballenas jorobadas migran desde las aguas árticas, donde se alimentan durante el verano, hasta las cálidas aguas tropicales para dar a luz y aparearse en el invierno. Algunas de estas migraciones pueden superar los 8.000 kilómetros, lo que las convierte en una de las migraciones más largas de cualquier mamífero. A pesar de su tamaño imponente, las ballenas muestran un comportamiento social complejo. Algunas especies, como las orcas, que también son ballenas dentadas, viven en grupos familiares llamados manadas, donde las relaciones sociales son muy importantes. Las orcas, a menudo llamadas ballenas asesinas, tienen comportamientos sociales extremadamente avanzados, que incluyen la caza cooperativa, la transmisión de conocimientos entre generaciones y la comunicación sofisticada a través de vocalizaciones. Cada grupo de orcas tiene su propio dialecto, un conjunto único de sonidos y llamadas que son exclusivos de ese grupo en particular. Esto indica un alto nivel de cultura animal, un fenómeno raro entre los no humanos. Otra curiosidad impresionante sobre las ballenas es su capacidad para emitir sonidos. Las ballenas barbadas, como las ballenas jorobadas, son conocidas por sus cantos, que pueden durar hasta 20 minutos y se repiten una y otra vez durante horas o incluso días. Los científicos creen que estos cantos están relacionados con la reproducción, ya que suelen ser los machos los que cantan, posiblemente para atraer a las hembras o para comunicarse con otros machos. El canto de la ballena jorobada es uno de los sonidos más complejos producidos por cualquier animal, con variaciones en tono, frecuencia y duración. Estos cantos pueden viajar cientos de kilómetros bajo el agua, lo que facilita la comunicación entre ballenas a grandes distancias. Las ballenas también son animales muy longevos. Algunas especies pueden vivir hasta 90 años o más. La ballena de Groenlandia, una especie de ballena barbada que habita en las frías aguas del Ártico, es el mamífero más longevo que se conoce, con algunos individuos que pueden vivir más de 200 años. Esto se ha descubierto gracias a la datación de antiguas lanzas de caza, encontradas incrustadas en los cuerpos de ballenas vivas, así como al análisis de los aminoácidos en sus ojos, que revelan su edad con notable precisión. En cuanto a la reproducción, las ballenas tienen un ciclo reproductivo único. La mayoría de las especies dan a luz a una sola cría cada 2 a 3 años, y el periodo de gestación varía entre 10 y 16 meses, dependiendo de la especie. Las crías nacen ya muy desarrolladas, con un tamaño considerable en comparación con sus madres. Por ejemplo, una cría de ballena azul puede pesar hasta 3 toneladas y medir más de 7 metros al nacer. Las crías son amamantadas con leche extremadamente rica en grasa, lo que les permite crecer rápidamente en sus primeros meses de vida. En algunas especies, las crías pueden ganar hasta 90 kilogramos por día durante las primeras semanas. El proceso de alimentación de las ballenas también es asombroso. Las ballenas barbadas, como la ballena azul y la ballena jorobada, se alimentan por filtración, abriendo sus enormes bocas para tragar grandes cantidades de agua llena de krill, plancton y pequeños peces. Luego cierran la boca y utilizan sus barbas para filtrar el agua, reteniendo la comida y expulsando el agua. En contraste, las ballenas dentadas, como las orcas y los cachalotes, son depredadores activos que cazan presas más grandes, como peces, calamares, y en el caso de las orcas, incluso otras especies de ballenas o mamíferos marinos. Una curiosidad intrigante sobre los cachalotes es su capacidad para sumergirse a profundidades increíbles. Son los mamíferos marinos que pueden realizar las inmersiones más profundas, alcanzando hasta 3.000 metros bajo la superficie y permaneciendo sumergidos durante más de 1 hora. Utilizan estas profundas inmersiones para cazar calamares gigantes, una de sus principales presas. Los cachalotes tienen el cerebro más grande de cualquier animal conocido, lo que les otorga una gran capacidad cognitiva, aunque su relación entre inteligencia y tamaño cerebral aún no se comprende del todo. Las ballenas, a lo largo de la historia, han tenido una relación complicada con los humanos. Durante siglos, las ballenas fueron cazadas intensamente por su aceite, carne y barbas. El aceite de ballena era particularmente valioso durante los siglos XVIII y XIX, ya que se utilizaba como combustible para lámparas y como lubricante industrial.
Esta caza masiva llevó a la disminución drástica de muchas poblaciones de ballenas, y algunas especies estuvieron al borde de la extinción. Afortunadamente, en las últimas décadas, gracias a la conciencia conservacionista y las leyes internacionales, la caza de ballenas ha disminuido significativamente, aunque aún persiste en algunos países. Además, las ballenas juegan un papel crucial en los ecosistemas oceánicos. Se ha descubierto que las ballenas tienen un impacto positivo en la productividad de los océanos a través de lo que se conoce como la bomba de ballenas. Al subir a la superficie para respirar y luego sumergirse nuevamente, las ballenas ayudan a distribuir nutrientes a diferentes capas del océano. Estos nutrientes, como el hierro, son esenciales para el crecimiento del fitoplancton, que es la base de la cadena alimentaria marina. De hecho, las ballenas desempeñan un papel indirecto en la captura de carbono, ya que el fitoplancton absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono. En resumen, las ballenas son mucho más que criaturas gigantes del océano. Son animales fascinantes con habilidades asombrosas y complejos comportamientos sociales. Desde su capacidad para comunicarse a través de largos cantos, hasta sus migraciones épicas y su importante rol ecológico, las ballenas continúan siendo una fuente inagotable de curiosidades y conocimientos para la ciencia. Aunque muchas especies de ballenas han estado en peligro debido a la caza y las amenazas ambientales, los esfuerzos globales de conservación han sido cruciales para su supervivencia. Sin duda, seguirán siendo un símbolo de la majestuosidad y misterio del mundo natural.